Iturbide es politóloga, está en línea con nosotros y nos va a ayudar a entender qué es este gran acuerdo Estados Unidos, Argentina, Trump, Milei, esta relación carnal, si se permite volver a conceptos menemistas. Laura Iturbide, gracias por atendernos. Rocío, Agustín y Santiago la saludan. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. A vos, Laura. Bueno, ¿qué se puede decir de este avance o materialización, no sé cómo llamarlo, de la buena relación que Milei y Trump sostienen y que hoy aparentemente se va a transformar en toda una política arancelaria, ¿no? Exacto. Bueno, yo lo primero que tengo para decir es que yo no soy especialista en comercio exterior, como para tener una mirada muy técnica. Sí me parece que la lectura que podemos hacer tiene que ver con lo político, ¿no? Bien. Con esto de el acuerdo entre Javier Milei y Donald Trump, sí, que empieza, no empezó ahora, sino que empieza y se materializa muy fuerte en el último rescate que el Tesoro de los Estados Unidos le hace al gobierno de Javier Milei, poco tiempo cercano a las elecciones, y que le da cierta estabilidad para llegar con un buen resultado electoral, con un panorama bastante difícil que tenía. Así que digamos que el acuerdo empieza ahí, pero después tiene algunas particularidades que a mí yo no tengo certezas, pero sí tengo muchas preguntas con respecto a esto. Me parece que una de las preguntas que nos tenemos que hacer es sobre la cercanía ideológica, más allá que en muchos puntos Donald Trump y Javier Milei se parecen en esto de la agenda anti-woke o la agenda antiprogresista o estar en contra de la agenda 2030, y sin embargo Donald Trump es proteccionista con respecto a su economía, y Javier Milei tiene una mirada mucho más aperturista, extremadamente aperturista, y me parece que ahí pensar en un acuerdo entre dos personas con esas características, me abre un montón de interrogantes a ver quién sale más debilitado, más que a ver quién sale fortalecido, ¿no? Voy a tirar una extrapolación desprolija y, si se quiere, desatinada, pero uno empieza a observar que, como en la Guerra Fría, hay dos grandes potencias en este caso que empiezan a jugarse su incorporación al dominio económico y político de distintas regiones del mundo, ¿no? Totalmente. Hay una remake, parece, ¿no? Hay como un cover de la Guerra Fría, pero también es cierto que está presente esto que planteas, porque uno de los puntos que tiene que ver con este acuerdo también viene de la mano de bloquear a China en algunos aspectos. Primero, quizás en la Guerra Fría, con respecto a Latinoamérica, Estados Unidos era un poquito más hostil. Por ahí ahora viene con mejores estrategias, quizás más con una zanahoria y no con un garrote, podríamos decir. Pero sí, pensando en esto, aparece también uno de los emergentes, por lo menos de los comunicados que vimos ayer, tiene que ver con el acuerdo comercial con respecto a la soja. Sí. Que ahí China tiene un protagonismo muy fuerte, sobre todo en la compra de la soja en toda América Latina en general, y Argentina es uno de los productores más grandes. Y acá se pone en evidencia que Argentina y Estados Unidos siempre fueron economías competitivas, es decir, que tienen productos semejantes, entonces siempre es difícil pensar en acuerdos de libre comercio o bilaterales muy profundos, pero en esto parece que hay una intención de ponerse a estabilizar, el texto dice estabilizar el comercio mundial de la soja, así que de alguna manera parece que este acuerdo también trae esta idea de apartar un poco a China en términos del comercio de la soja, pero también hay otro punto con esto que decís de China que tiene que ver con empezar a ponerle aranceles o barreras al trabajo esclavo, y ahí claramente es teléfono para China, que no tiene derechos laborales, etcétera, y es una manera también que son muchas las estrategias de Trump que tiene para limitar la comercialización en base a distintos argumentos. Bueno, aparece ahora la cuestión del trabajo esclavo, y con eso quizás empiezan a levantar mayores barreras con China con respecto a la Argentina, y quizás con esto también se vaya vinculando a otros países. También es importante destacar, Santiago, que no solamente es con Argentina, sino que este acuerdo viene con El Salvador, Ecuador y Guatemala, digamos, hay como un proyecto genérico que salió en varios países, y ahí está incluida Argentina. Bueno, es como que lo bueno es que estamos cotizando en el radar de las grandes potencias, lo cual no siempre fue así. Lo malo es que
tenemos que ver qué elegimos. No sé cuánto margen hay para jugar a dos puntas en esto, ¿no? Bueno, yo creo que el margen lo perdimos en el momento en el que empezó el rescate, porque esto viene de la mano. Yo creo que estamos jugando en una cancha que está desbalanceada, digamos, ¿no? Me parece que ahí ya entramos perdiendo porque primero pedimos un rescate y ahora firmamos un acuerdo. Claro. Después hay algunos puntos que parecen interesantes. Digo, la cuota de carne siempre es importante porque es una actividad importante para Argentina, sí. Pero fíjate que en esto también Donald Trump tiene una diferenciación con Javier Milei, porque Donald Trump dice, bueno, va a entrar, creo que cuatriplica el cupo de carne argentina que puede entrar a Estados Unidos, lo cual sería buenísimo que se materialice. Sí. Pero ¿qué dice? Para no complicar a mis productores agropecuarios, dice Trump, mientras tanto les voy a dar subsidios a ellos, o los voy a proteger. Entonces, traigo carne argentina, baja el precio en góndola, pero yo cuido que no se rompa esa producción que tengo dentro del territorio. Claro. Que me parece que es lo más inteligente, ¿no? En todo caso, poder jugar para bajar el precio con estrategias de mercado, pero sin embargo, protegiendo a lo que hace la Unión Europea generalmente con las producciones locales, y que me parece que Argentina, en este perfil distinto que tiene Javier Milei, no lo está pensando. Quizás sería la pata que le falta. Bueno, ¿cómo cuido aquello que se va a deteriorar cuando entre los productos estadounidenses? Que por lo que dice el tratado va a ser con respecto a automóviles, lo cual es muy enciende muchas alertas. Sí. Bueno, productos químicos, maquinaria, tecnología de la información, que también enciende muchas alertas, y productos agrícolas que bueno, es un todo complicado, ¿no?, para la producción local. Es como que los países liberales, de tradición liberal, no dejan de condimentar sus modelos con un poquito de keynesianismo, algo que Milei no está dispuesto a hacer, ¿no? Exactamente. Bueno, pero ahí tiene que ver lo dogmático a veces de las prácticas, ¿no? Porque lo hemos visto que ha sido pragmático también, ¿no? Que no es que solamente implementó su teoría de todo libre y romper el Banco Central. Lo vimos pragmático, por supuesto, para sobrevivir, y está bien, es razonable, pero en estos puntos me parece que ahí la cuestión ideológica de alinearse a un Estados Unidos que más allá de que viene más complaciente ahora, sigue siendo muy agresivo, porque es la estrategia de Estados Unidos siempre, por eso se ha hecho fuerte también. Estados Unidos protege los intereses de Estados Unidos, eso no lo vamos a juzgar. Lo que sí es importante es que acá localmente haya ciertas barreras también para proteger lo local. Hay que ver, quizás surjan, yo no sé si va a surgir, hay que ver la oposición si puede jugar esa carta también de construir una narrativa que sea más proteccionista. Desde ya me imagino que los sectores del centro no lo van a hacer, claro. Pero bueno, hay que ver cómo juegan los actores locales también, bueno, el sector sindical, la mesa del agro, hay que ver ahí cómo juegan. Porque esto es una firma que está empezando y que después, por supuesto, requiere mucho tiempo para materializarse en cada punto. Claro. Buen día, Agustín Amados, espero que estés bien. Hola, Agustín. Me llama la atención esto, ¿no?, de la mirada, o más proteccionista o menos proteccionista. Digo porque un esquema de protección no necesariamente nos ha favorecido. La Argentina en el último siglo ha pasado de estar ahí expectante de ocupar un lugar entre las potencias mundiales a ser uno de los últimos, o estar en el vagón de cola del desarrollo a nivel internacional. Ese es un punto. Y no sé qué reflexión harías al respecto, ¿no?, acerca de qué se ve como protector de la economía, si cerrarse, si plantear otro tipo de reglas de juego, o a veces hasta inclusive una mirada proteccionista se la asocia por ejemplo, con la fuerte carga en retenciones o en impuestos a las exportaciones de nuestro país, que tampoco han sido favorables para el desarrollo económico de este último tiempo. O sea, no sé cómo lo estás viendo en ese lado. ¿Cuál es ese concepto de proteccionismo o de protección a los sectores económicos entonces? Sí, yo creo que es utilizar la terminología tradicional del proteccionismo, ¿no? Como un gobierno o un Estado protege, es más, lo vemos con las provincias también, muchas veces para preservar una producción local, porque hay ciclos económicos globales que generan distintas instancias. Yo creo que el proteccionismo o las herramientas
de protección son eso, son herramientas. Yo no creo que tiene que ser un modelo para implementar en todos los aspectos y de pronto ser Norcorea, pero tampoco creo que la apertura irrestricta lleve al desarrollo, porque incluso lo podemos ver en muchos países centroamericanos que tienen una desregulación absoluta y una apertura completa y terminan comprándole a Estados Unidos los frijoles que consumen y que salen de su propio territorio. Entonces yo creo que ahí me parece que la estrategia inteligente, como siempre, son los matices. En algunos puntos sí es importante considerar el proteccionismo y en otros puntos seguramente va a ser importante la apertura. Y me parece que hay un tema más que por supuesto Javier Milei no lo tiene porque por su posicionamiento ideológico, que es que también muchas veces la regionalización se protege de estas negociaciones tan hostiles. Incluso pensando para con China, venderle soja a China como Argentina individualmente o como Paraguay individualmente o como Uruguay individualmente, seguramente la negociación es más agresiva para con estos países. En cambio, si hay una apuesta en común, seguramente lo que uno puede sacar del precio, del valor o de la ganancia es mucho mejor. Me parece que ahí también en la región hay una debilidad de integración y eso hace que cuando se vaya a negociar en una misma mesa con una potencia con tantas características como tiene Estados Unidos, se hace más difícil el margen de negociación. Pero yo creo en el proteccionismo como una herramienta que a veces sirve en algunas áreas y en algunos momentos históricos, pero no como un dogma, digamos. Lo mismo que con la apertura, ¿no? Me parece. Bien. Laura, ¿cómo va? Buen día. Rocío Suárez habla. Hola Rocío, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Este acuerdo se pretende por obviamente la cantidad de puntos que posee, que es a largo plazo. Sin embargo, entendemos que el gobierno de Javier Milei se entiende que va a terminar, al menos que renueve el mandato en 2 años. ¿Cómo se puede sostener un acuerdo de estas características o qué pretende en realidad el oficialismo con respecto a este acuerdo, teniendo en cuenta esto, que son puntos que van a impactar en el país casi a medio y largo plazo? Sí, totalmente. Yo me hago la misma pregunta, Rocío. Para mí es muy difícil pensarlo a mediano y largo plazo porque estamos hablando justamente de liderazgos como el de Javier Milei y como el de Donald Trump, que son muy difíciles de predecir en el tiempo. Entonces, seguramente después quedan estructuras administrativas y burocráticas que se van a ir ordenando, pero es cierto que a veces los liderazgos hacen, ustedes saben, Donald Trump un día se levanta y pone 50% de arancel a una actividad y al otro día dice, bueno, no, escuché hablar a Lula, me cayó bien, así que lo bajo a 20. Entonces esas cosas hacen de que sea muy difícil. Igual me parece que en eso Argentina viene acostumbrada. Hay otras experiencias en las cuales pasaron estas cuestiones y de a poco se fueron remendando o se fueron profundizando si eran favorables. Así que, es difícil pensar en el mediano plazo. No tengo una respuesta concreta. Claro. Bien. Laura, nada que ver, pero ¿se siguen inscribiendo los jóvenes en ciencia política? Yo viste que soy directora de otra carrera, no de ciencia política, pero hay poca oferta acá en la zona. Vos sos directora de... Yo soy directora de Criminología y Ciencias Forenses en la Universidad Nacional de Río Negro. Bien. Pero ciencia política, la oferta pública que hay es en Viedma. Sí. Y ahora abrió una carrera acá en la Universidad Patagonia Argentina, que es una nueva, privada. Así que veremos. Yo creo que igual en general no convoca mucho, ¿no? Somos poquitos, Santiago. Claro, convoca en los momentos de crisis, ¿viste? Como cuando fue el 2001 que se llenó la carrera y ese tipo de cuestiones. No sé ahora que los jóvenes... Economía también, Economía también, sí. Economía también. Tenemos los mismos momentos, es verdad. Yo creo que entonces va a aumentar. Si esa es tu hipótesis, claro, deberíamos estar haciendo pico de estudiantes de ciencia política. Sí, y lo bien que nos viene aparte, porque está bueno pensar, a veces no tenemos las soluciones, pero hacerse preguntas es importante también para estos procesos. Siempre. Laura, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, sé que estás trabajando, así que muy gentil en habernos dedicado estos minutos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo. Laura Iturbide, licenciada en Ciencia Política, directora de la carrera de Criminología.